Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quien las dice y no necesariamente reflejan la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del canal CDH-TV Durango. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarles desde el estudio de grabación CDH-TV Durango, una vez más con una historia de vida y derechos humanos. ¿Pero qué creen? Esta historia de vida es una historia de vida muy especial para esta Comisión Estatal de Derechos Humanos porque es en el marco del 32 aniversario de esta comisión. Y pues tengo el placer de compartir esta charla con la doctora Beatriz Elena Valle Salas. Es la primera secretaria técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que hoy es la Secretaría Ejecutiva, pues al inicio de esta comisión se llamaba Secretaría Técnica. La verdad me encuentro muy contenta, muy emocionada de compartirla con ustedes. Gracias por estar aquí, por abrirle su corazón a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me emociona mucho saber la historia de esta institución. Efectivamente, es una parte importante de mi vida el tiempo que estuve yo trabajando aquí en la comisión. La verdad es que darnos cuenta que cuando llega uno a conocer el tema de los derechos humanos, ya no vivimos sin ese tema, o sea, ya se hace parte de nosotros. Entonces, platíquenos, por favor, doctora, ¿quién es Beatriz Elena Valle Salas? Bueno, pues soy duranguense, soy abogada. Te puedo compartir que estudié la carrera de Derecho aquí en la Universidad Juárez del Estado de Durango y después también fui aceptada como maestra de la división de posgrado. Cuando regreso a Durango, bueno, ya ves que te casas, te vas y empiezas a hacer tu vida. Y esos inicios de mi vida fueron en la ciudad de Monclova, Coahuila. Pues encontré de verdad unos brazos abiertos de la universidad, porque yo venía con una maestría en Derecho del Trabajo que había hecho en la Universidad de Nuevo León y aquí se empezaba a hacer la especialidad en Derecho del Trabajo en la división de posgrado. Entonces ya entré a trabajar a la universidad. Entré a trabajar a un programa de gobierno federal de asesorías jurídicas gratuitas y me tocaba el área de familiar y de civil. Y fue en ese tiempo que se empezó a hablar de que se iba a abrir la comisión. Me acuerdo yo en el despacho platicar y empezar a interesarnos en qué era. La palabra ombudsman nos sonaba así muy raro, todavía no entendíamos mucho, pero ya teníamos la pauta de la nacional y entonces empezamos a ver cuáles iban a ser los requisitos y demás, porque se convocaba para los tres principales cargos: la presidencia, la secretaría técnica y la secretaría administrativa. Sí. Y cuando el Congreso revisó nuestros expedientes, pues se dio la resolución. Yo me acuerdo haber oído en el noticiero de mediodía quién había quedado en los cargos y saber que yo había quedado. Y ya después empecé a tratar al licenciado Jesús Mena. A él lo conocía como profesionista del derecho también, pero bueno, ya empezamos a platicar y a los programas que queríamos hacer y cómo queríamos que empezara a trabajar la comisión. Esas primeras reuniones fueron en su despacho, después se rentó un local en la calle de Bruno Martínez. Era un local muy amplio, pero todos los escritorios estaban así uno atrás de otro. Todos convivíamos ahí de diario, todos juntos. Solo el licenciado Mena tenía su despacho a la entrada y fueron años muy interesantes porque fue construir todo. Me acuerdo cuando se compró el primer vehículo de la comisión, porque pues salíamos a hacer promoción, íbamos a la ciudad de Gómez Palacio, que en ese tiempo fue lo primero que se empezó a trabajar allá. Y después me acuerdo cuando llegaron las computadoras, desconocía totalmente todo, pero entonces el licenciado Mena nos ofreció un curso de domingo, se llamaba Para Gente Ocupada. Me acuerdo que no entendía nada, así como, se me hace que yo me voy a salir porque no le entiendo. Me dijo el instructor, no, quédese, verá que 2, 3 clases y va a entender.
Bueno, fíjate, yo sí sabía taquimecanografía, porque bueno, en la escuela era como lo que te daban en la prepa, que tomaras ese taller, pero nada como saber que podías hasta borrar la cuestión de la composición. A mí como secretaria técnica me tocaba levantar a mano las actas de consejo. Sí. De pronto en una papelería me di cuenta que había una pluma que se podía borrar. Dije, ay, de aquí soy yo, voy a comprarme la pluma. Y entonces había un error así pequeñísimo porque, bueno, se tomaban las notas en la junta del consejo, pero luego entre mi secretaria y yo ya levantábamos el acta en el libro de actas, etcétera, y cualquier error pues se tenía que tachar, pero ya con esa pluma pues podía borrar. Maravilloso. No, maravilloso. Donde que le platico al licenciado Mena mi afortunado hallazgo y me dice, ¿cuántas actas ha levantado? Y yo, creo que 10. Dice, pues mire, va a comprar otro libro y va a volver a hacer las actas con una pluma de las que no se borran. ¡Qué barbaridad! Tuve que volver así con horas extras con mi secretaria a hacer otra vez las actas esas que habíamos levantado con la pluma maravillosa. Eso es una cuestión que te cuento así graciosa, pero teníamos mucho trabajo porque fue organizar totalmente todo. Después nos cambiamos a la casa de la señora Olga Arias, por la calle de Independencia, una casa muy grande, donde ya teníamos espacios de cada quien. Y una cosa que me gustó muchísimo fue que yo era encargada del área de atención a mujeres. Fíjate que a la par que, pues es que era todo este movimiento en el país. Me acuerdo haber tomado en la universidad, que te digo que daba clases, un curso que vino a dar una de las teóricas del feminismo en México y nos invitaron a poca gente de la universidad a tomar el curso, que un curso de género, y decías tú, bueno, ¿de qué me van a hablar, verdad? ¿Qué es? La persona que vino era Teresita de Barbieri, tú has de haber oído de ella. Sí. Y entonces, pues lo tomamos, pero luego ya empezó todo esto de la comisión, de la atención a las mujeres, de darles un espacio especial, de hacer cursos, de interesar. Entonces, era todo así como, qué emocionante, me llama mucho la atención. Empezamos con todo la cuestión de trabajo sobre discriminación, etcétera. Me acuerdo empezar a hablar también de los primeros convenios internacionales que se empezaban a firmar por México y todas las implicaciones que teníamos que tener. En ese tiempo hablábamos de los convenios, no específico así como de derechos humanos, pero ya sabíamos que esos convenios traían toda esta cuestión que ahora ya sabemos que son derechos humanos y que están así con esa especificidad en la Constitución, pero empezábamos a trabajar en eso y empezamos a, pues, ¿cómo te podría decir?, abrir los ojos a este nuevo panorama, a interesarnos del trabajo que hacía, y luego empezamos ya con la cuestión de los derechos de los niños. Todo estaba como abierto y luego empezábamos a ver qué era lo que cada quien tenía que hacer y cómo se tendría que armar o cómo se tendría que trabajar en este sentido, etcétera. También me gustaban mucho las reuniones de consejo porque era gente preparada, gente interesada, que había estado en diferentes ámbitos, pero que le interesaba también el tema y que le aportaba. Y sesionábamos con el presidente y el secretario administrativo. Y empezábamos también a hacer los formatos de las quejas, de cómo recibirlo, llenarlos. Yo ahorita te preguntaba, porque me hacías la referencia que se celebran los 32 años de la comisión y sé que hay todavía 2 o 3 compañeras de ese tiempo. Chayito, una de las secretarias, Irmita también, y Irma estaba acá en el departamento de secretaría. Ella atendía todo lo de la licenciada Quiñones y toda la visitaduría, pero ellas todavía están y yo creo que todas nos acordamos de ese tiempo, pero yo creo que fue
años de convivencia interesante y muy importante. Y volviendo a lo que tú me preguntabas, pues para mí marcó un inicio de ese interesarme mucho por la cuestión de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Después de que terminé el periodo de la comisión, me quedo integrada en la universidad. Llegó una vez una invitación del Colegio de México para un curso de verano sobre mujeres y feminismo, etcétera. Ya había tomado el curso ese que te comento aquí en la universidad, entonces solicité que me ayudaran como el aval de la universidad a inscribirme en el Colegio de México y me fui. Fue un curso intensivo de verano. ¡Qué barbaridad! O sea, conocí gente de toda Latinoamérica, todo lo que se estaba haciendo de trabajos como de los derechos de las mujeres, y empiezas a darte cuenta que hay un mundo de cosas que hacer. Y también lo empecé a combinar con la cuestión de mi trabajo en la universidad. Cuando regreso, acababa de cambiar el plan de estudios en la Escuela de Derecho. Entonces yo había preparado para presentar el examen de oposición para la clase de Historia del Derecho Mexicano, que entraba como nueva, pero a la vez se empezaban a abrir como otras carreras, otras clases que eran un poco como optativas, como Historia de las Mujeres en México. Entonces pedí pues que me pudiera inscribir con esto para hacer la maestría en Historia en la Universidad de Zacatecas. Era un programa que era nada más irte una semana del mes, estudiar toda la semana, venir con todo el trabajo que tenías que hacer. Por eso seguía yo pudiendo llevar mis clases en la universidad. Y después, bueno, me vuelvo a incorporar a la universidad. Ya estaba también abierto un poco la cuestión de maestría en Derecho. El posgrado. Me ofrecen que dé unas clases y ya me pongo también a trabajar en esta área con ellos. Y después encuentro este curso de doctorado en la Universidad de Sevilla, bueno, es la Universidad Pablo de Olavide, y me llamó muchísimo la atención porque era como muchas cosas que me gustaban. Entonces era así como mi vida dio una vuelta total. Sí, ¿se fue a vivir allá? Me fui. ¿Cuántos años? Estuve 8 años allá. 8 años. 8 años. Por circunstancias del programa y por otras cosas, me quedé 8 años trabajando allá. Qué maravillosa experiencia. Sí, y fueron unos años muy interesantes porque aparte de que se abre una visión así, que empezabas a hablar todo esto de los convenios internacionales de los derechos humanos, ahí sí ya sí, totalmente el término, lo que se estaba hablando, miles de conferencias, miles de, que decía uno, este es otro mundo totalmente. Ahora, la formación que yo tenía de abogada, pues me sirvió muchísimo porque era todo en base a cuestiones de derecho, muchas cuestiones, te digo, que uno no conocía. Me acuerdo ahorita que empezó una clase y nos hablaba el maestro de esta responsabilidad que tienen. Mira, haz de cuenta, como por ejemplo, si tú eres médico y te piden que realices un aborto y tú puedes decir que te reservas el derecho de hacerlo con esta libertad de conciencia que tienes. Me acuerdo en la primera clase decía yo, ¿de qué me está hablando? Sí, completamente nuevo. ¿Qué es esto? ¿No? Sí, la objeción de la conciencia. Objeción de conciencia, sí. Y entonces empiezas a darte cuenta que te están hablando de cosas mucho más avanzadas, incluso la forma de ser como más abierta, como mucho más desenfadada, podríamos decir así, de los españoles y en general de los europeos, que luego me regreso, porque fíjate que este programa en que hice el doctorado lo implementa Fox. ¿Para quién? Para maestros de universidad pública, con tiempo completo y que luego vayan a regresar a integrarse a la universidad, porque él firma un convenio de que para el año X tiene que tener cierto número de maestros de universidad pública graduados en universidad de calidad, porque aparte
era todos. Tú no te podías inscribir en un programa patito, tenías que estar inscrito en ese padrón de excelencia de los posgrados. Fue una beca muy buena que me permitió comprar libros, me permitió sacar todas las fotocopias que necesitaba. La universidad te vendía unas tarjetitas como de crédito y tú recargabas y ahí ibas a las máquinas y sacabas tus copias y armabas tus trabajos. Y te digo, era otro mundo en muchas cosas. Entonces fui muy afortunada porque luego pude venir a dar las clases acá y a traer ese conocimiento. De hecho, mi tesis de doctorado fue revisar 95 contratos colectivos de trabajo para encontrar las cláusulas que tuvieran perspectiva de género en los contratos colectivos mexicanos. Me acuerdo haber encontrado la UNAM, la aerolínea que acababa de desaparecer o que en ese tiempo desapareció de Mexicana, pero eran así como muy, muy contadas. Pero aparte analizabas toda la cuestión de los contratos colectivos. Me acuerdo haber puesto un capítulo sobre cuestiones de derechos humanos y de la creación de la comisión y de otros organismos ya que estaban trabajando en esto, y luego hablar de estos convenios que México ya tenía. Era ya otra cosa. Otra información de avanzada, de ahora sí que lo que hoy seguimos trabajando, pero ahora pues era la novedad, era lo primero, los indicios y pues toda esa parte de la evolución de los derechos humanos básicamente. Ya cuando se hace la reforma de la Constitución, pues te das cuenta la riqueza que hay. Fíjate, me acuerdo mucho haber leído en algún lugar un comentario de un analista que decía: en México los abogados no conocen los convenios internacionales y no los defienden, no los aplican a la hora de las demandas. Y decía yo, esto es cierto, es cierto, pero ahora ves cómo ha cambiado las cosas, cómo ya todos los colegas conocen, saben de qué se tratan, los manejan, quieren que se hagan valer, porque ahora el juez tiene también la obligación de incorporarlos en sus sentencias. Claro, es una maravilla la reforma de junio de 2011, que pues ahora sí, ya estaban reconocidos como parte del ordenamiento del país en el 133, pero pues ya con la reforma al primero constitucional, ahora sí no hay de otra, los aplican porque los aplican. Y fíjate, te digo que es una cuestión mundial. Mira, yo me acuerdo, ya para presentar la tesis salió una reforma en materia laboral en España. Y me dijo el asesor, léase un libro así como ese tamaño y tiene que incorporar conceptos de esto. Tuve hasta que buscar el libro, que me lo mandaran a una librería en México para empezar a analizarlo y esto y lo otro. Pero era parte de esta corriente mundial que se estaba dando y que me daba también a mi gusto que México estuviera entrando. Ahora, cuando a veces veo las notas rojas, las estadísticas de feminicidios, las situaciones de derechos de la infancia, de los migrantes, que es un tema que también ahorita tenemos, y digo, falta mucho, pero también digo, y lo que hemos caminado, lo que se ha hecho, pues es que también lo tenemos que valorar y valorarlo con muchísimas ganas de que siga estos programas. Que siga caminando esta cultura del respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de todos los derechos, pues de todas las personas y de la existencia de grupos que por su condición se les dificulta el ejercicio de ellos. Qué maravilloso escucharle y ver pues que estos inicios en la Comisión Estatal de Derechos Humanos le abrieron toda una puerta de conocimiento y ahora sí de temas que la escucho y sé que son temas que le apasionan, temas que finalmente marcaron su vida profesional y pues es maravilloso ver que nos dice que sí, que hemos avanzado bastante. Falta mucho todavía por recorrer. A veces en el tema de mujeres, Durango está con el tema de declaratoria de alerta de violencia de género. Es algo que no ha podido cambiar, avanzar, pero pues va poco a poco. Y cosas que me dan mucha tristeza, como por ejemplo este lugar que tenemos de embarazo adolescente punteando, que también lugares, dices, ¿qué es esto? ¿Qué pasa?
Pero bueno, creo que si tú me preguntaras, yo he colaborado con un conocimiento, con una causa, con un avance de esto. Y ahora me dedico a otra cosa, mira, que está un poco ligado a esto. Sí, platíquenos. Después de España me integro a trabajar en el Instituto de Investigaciones Históricas, pero ahora hago historia de las mujeres, fíjate. O sea, escribo sobre mujeres de Durango. Y eso también me ha gustado mucho. Mira, tengo un libro que habla sobre las primeras mujeres que entraron a estudiar en la Universidad de Juárez. Desde clases así individuales que tomaban que inglés, que contabilidad, etcétera, hasta las primeras que fueron integrando a las carreras y las primeras profesionistas. Ese libro me gusta mucho, cómo en el Instituto Juárez se va dando esto y cómo las mujeres van entrando a esta dinámica de educación. Luego tengo otro sobre cómo se educó a la mujer en el siglo XIX, entre la casa, la escuela y la religión católica, que daba una pauta así, o bueno, cualquier religión, porque yo me enfoco en la católica, pero las directrices eran las mismas. Luego hablo en otro libro sobre la primera orden religiosa femenina que hubo en Durango, porque nosotros conocemos los conventos grandes del centro, del sur de México, y en el norte no hubo estos conventos tan bonitos y tan fastuosos, y me enfoco a cómo aquí en la Nueva Vizcaya fueron peticiones y peticiones al rey para que hubiera un convento y no se da. Se viene estableciendo un convento en 1853 ya con la reforma de Juárez, pero es muy interesante saber dónde estuvo el convento, cómo vinieron las carmelitas descalzas, que es la orden que viene, etc. Y tengo una traducción de una alemana que vivió en México, aquí en Durango a principios del siglo, y ve todo el movimiento revolucionario, cómo lo vive esa mujer, que era de otro país, que vivía aquí en Durango por cuestiones del negocio de su marido y cómo era la sociedad en ese entonces en Durango. Esto me llama. ¿Usted hace la traducción de esa escritura? Sí, junto con otra compañera de la Facultad de Trabajo Social, pero es bien bonito. Es un libro que hablas de cuenta de la romería en San Agustín, de que le salió un alacrán en la tarde y que se asustó mucho, y de cómo, por ejemplo, fíjate, en el Colegio McDonald, que era el colegio que ya estaba establecido por protestantes aquí en Durango, se apertrechan y lo preparan para si hay un ataque revolucionario aquí en Durango, ahí llevar a los niños y a las mujeres. Es un libro interesante porque estás hablando de tu Durango. Sí, que no sabemos que eso sucedió aquí. Fíjate, ella vive enfrente de la Plaza de Armas y dice que se asoma al balcón, que oye la música. O sea, ¿te imaginas el Durango de ese tiempo? Y eso es lo que ahora hago. Ahora escribo y me da también mucho gusto poder también brindar eso a la sociedad de Durango. Y vuelvo a decirte que me siento muy privilegiada. La universidad a mí me ha dado ese respaldo para que puedas presentar tus libros y tus investigaciones. Claro que te cuesta porque estuve 13 años en el Sistema Nacional de Investigadores, pero la universidad te respalda. Entonces yo también aprovecho y doy las gracias a la universidad por este respaldo que te da siempre. Qué bien lo hace la universidad, reconocer a académicas como usted, a investigadoras que le están aportando pues a la formación de una sociedad informada, de una sociedad conocedora de nuestra historia, conocedora de los derechos humanos. Me encanta escucharla y me maravillo mucho porque conocía así de usted. Entonces ahora conocemos más de la primera secretaria técnica de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, y es una riqueza lo que usted nos deja en este espacio y que, bueno, pues queda para la historia de esta bonita institución, doctora. Muchas gracias, Berenice. Y mira, ahorita me acuerdo, tengo también un estudio de caso sobre las trabajadoras domésticas. Cuando se iba o estaba en discusión la aprobación del convenio, hicimos encuestas con trabajadoras domésticas
qué buscaban, qué encontraban, cómo se trataban, cómo las trataban, si les pagaban, si no les pagaban, qué incluía sus salarios, si lo que las contrataban en un momento dado eran los trabajos que hacían. Y casualmente encontramos solo un varón que trabajaba como empleado doméstico y le dimos voz y escribimos sobre él. Okay. Ese es otro trabajo bonito que también tengo. Sí, sí, sí. Y ese sí viene de la mano de la cuestión de los derechos humanos y claro, de la aplicación de este tratado que se quería que se firmara en ese tiempo, ¿verdad? Ok, y que este tema todavía es muy vigente. Sí, vemos muy hoy vigente. trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar, pues que se enfrentan a muchas dificultades para que su trabajo sea reconocido como un trabajo formal. Pero también ves que ha avanzado el hecho de que hay muchas mujeres que ya están inscritas como trabajadoras domésticas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, ya, se vino ese reconocimiento para que disfrutaran de todos estos derechos, se les reconocieran esos derechos laborales y usted fue partícipe de ese avance. Sí. Qué maravilloso. Pues me da mucho gusto escucharla, compartir. Por favor, doctora, déjenos un mensaje final, algo que usted diga. Yo no me puedo ir de esa entrevista en CDH-TV Durango sin decir. Bueno, que se informen, que no hablemos solamente de lo negativo de nuestro país, sino que analicemos lo que se hace en este caso así muy específico en el trabajo sobre la defensa de los derechos humanos y el trabajo de picar piedra para que se sigan reconociendo y la labor de la comisión, de todas las comisiones, se tenga en cuenta como un avance importante. A veces se critica la cuestión de que no hay una recomendación con una sentencia ni una exigencia así, pero la cuestión social de la recomendación también tiene un peso. Me da tanta tristeza que solo hablemos de lo que no se hace en el país, hablemos de lo que sí se hace. Sí. Eso sería un mensaje de mi parte. Muchas gracias, pues nos quedamos con eso, doctora. Nos deja esa enseñanza, hablemos de lo que sí se hace, de lo que hemos avanzado, de las cosas positivas y bueno, pues definitivamente su trabajo marca también un antes y un después en materia de derechos humanos. El haber iniciado con las bases de este organismo, pues es algo que la verdad a mí me deja maravillada el poder escucharle y poder compartir del otro lado, pues que esta institución tiene una historia y esa historia, pues usted fue una de las primeras que comenzó a escribirla. Sigan del otro lado atentos a más historias de vida y derechos humanos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Un placer. Gracias.